Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Bienvenidos a esta reunión. Esta reunión está dirigida a todas las personas que están encargadas de dirigir principalmente una congregación. No importa la forma en que esté constituida la congregación, pero está dirigido para ustedes, los cuales han sido llamados y han asumido ese llamado para poder estar delante de la congregación como servidores que somos para todos y cada uno de ellos. Hoy vamos a dar inicio a este estudio, pero antes de eso les voy a pedir el favor que oremos unos por otros y que paso a seguir. Vamos entonces a comenzar a trabajar en el capítulo 12 y 13 de Romanos, que fue lo que hemos iniciado hace 8 días. Para los que vienen, no estuvieron en el anterior trabajo, quiero indicarles cuál es el propósito del trabajo con esta porción. El propósito es que estamos viendo algunas pautas previas a sacar la enseñanza de todo texto. Pero resulta que a veces nos enfrentamos a textos que son demasiado largos y podrían presentarse de una forma muy densa frente a los oyentes. Entonces lo que queremos es buscar la forma de usar esas herramientas que hemos visto antes de mirar la enseñanza para poder seccionar, partir, fraccionar un texto tan largo como este. Entonces yo les propongo para hoy que leamos todos los 2 capítulos y posterior a ello, pues para meter en contexto a los que no estuvieron hace 8 días, y posterior a ello, entonces vamos desarrollando la división, pero a partir de las propuestas que ustedes hagan. Es decir, por ejemplo, levanta la mano, no sé, Juanito, y Juanito dice: yo propongo que la primera división sea acá. No que nos cuente todas las divisiones, sino la primera división acá. Entonces, listo, Juan, ¿por qué? Entonces Juan dice: por esto y por esto. Bien. Entonces otra persona dice: yo no estoy de acuerdo. Si alguien está de acuerdo, pues muy bien, guarda silencio. Pero si alguien dice: no, yo propongo que se corte aquí, y da las razones, y de esa manera nos vamos ejercitando en las herramientas. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar leyendo. Te le voy a pedir el favor a Adriana, que por favor leas el capítulo 12 hasta el versículo, perdón, hasta el versículo número 13. Pasado el 13, del versículo 15 al versículo 21, le pido el favor a Yamile. El capítulo 13, le voy a pedir el favor que lo lea desde el versículo 1 hasta el versículo número 7 a Tatiana Castro, y del versículo 8 al versículo 14 a Paola González. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos,
fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar el que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del Señor, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, y no proveáis para los deseos de la carne. Dios y Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder comprender tu palabra, no solamente que la estudiemos desde el punto de vista de la letra, sino que esta letra que nosotros estudiemos sea viva y sea entrando en cada uno de nosotros y dándonos vida. Y de esa manera nosotros también podamos compartir a las personas y congregaciones en general en donde estamos predicando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, como nos damos cuenta, es una porción en donde la Biblia Reina Valera, el capítulo 12 y el capítulo 13 lo divide como una sola porción, una sola perícopa, un solo texto, un solo fragmento. Entonces, nosotros vamos a tratar de proponer, como les había indicado, una primera división. Así que, ¿quién gusta proponer la primera división? ¿Hasta dónde debería ir la primera división? Bueno, pues habíamos trabajado en el grupo y habíamos mirado que la primera del capítulo 12 iría del primero del versículo 1 al versículo 8. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, dice que no digamos el por qué, o sí, ¿verdad? ¿O sí? No, claro que sí, sí señora, vamos a mirarlo y después otra persona que tenga otra propuesta diga, bueno, nosotros
lo hicimos de una manera diferente y nosotros hicimos el corte en tal versículo. Lo que vamos a mirar es por qué ustedes proponen o por qué lo hicieron hasta el versículo número 8. Recuerden, lo que queremos hacer es, si usted tuviera que predicar de este texto, entonces ¿hasta dónde lo dividiría? ¿Sí? Para que usted no le diga a la iglesia, bueno, iglesia, vamos a aprender capítulo 2 y 13 de Romanos. Pues podría hacerlo, claro, usted podría hacerlo, pero creo que podríamos perder varios. Yo, por ejemplo, hace poco prediqué Isaías y zampé todo un capítulo, ¿sí? Y después yo dije, no, debería haberlo fraccionado, porque el capítulo se presta para 3 fracciones, entonces se puede hacer. Hace poco también prediqué de Oseas. Yo dije, bueno, podría predicar nombre por nombre de los hijos de Oseas, pero no lo hice de esa manera por una razón, y es porque después el mismo libro me va a permitir hacerlo, entonces por eso no lo hice. Bueno, entonces lo que quiero es mostrar lo que está proponiendo la pastora Marta. Entonces, adelante, pastora Marta, y yo mientras tanto ya abro aquí una pizarra, una forma de pizarra para que podamos ver lo que su merced está diciendo. Así que adelante. Ok, versículos 1 y 2 son como la introducción, lo vimos como la introducción a esa porción del capítulo, y el versículo 8, que es el que digo que sería el último, es como una conclusión que estaría haciendo Pablo, y también como que gramaticalmente estaría como completo hasta el versículo 8. Y en ese versículo él hace como, o sea, él lleva un discurso, ¿no? Los 2 capítulos son un discurso que está llevando Pablo, pero hasta el versículo 8, él hace como un cierre, como una conclusión ahí para pasar al siguiente párrafo, que aunque no es que del todo esté diferente, pero sí hace aunque está hablando, digamos, de cómo comportarse, por decirlo así, entra a hablar como de otra área de lo mismo que está hablando. No sé si me explico. Habla de otro tema. Pues es que de otro tema sería como si fuera, digamos, uno podría decir, no, es que cambió el tema o cambió ¿cómo es que decía en el texto? Bueno, que se cambia el escenario realmente, pero aquí no es que haya como tal un cambio de escenario así como tan radical. A pesar de que él lleva un discurso continuo, sí lo está tomando como en diferentes partes. Eso es. Entonces, ese versículo 8 es como esa conclusión para continuar en el siguiente párrafo, hablando, digamos, de otra parte. Okay. Entonces, la pastora Marta está indicando, voy a tratar de hacer esto, me indican si están viendo bien, si no, pues entonces para mejorar la pantalla. Muy pequeñito. ¿Ahí? Sí. Muy bien. Entonces, lo primero que ella está indicando es que el versículo 1 y 2 son introducción. Es decir, que esto es una introducción. ¿Sí? Que, ay, yo no sé por qué me lo pone así. Bueno, que esto es una introducción. Lo que quiero preguntar es qué elementos su merced está identificando o identificaron para poder decir que el capítulo 1, que el versículo 1 y 2 son una introducción. ¿Qué elementos identificaron? Bueno, digamos que Pablo empieza a hablar dice que de la misericordia, que algo así como que nos está pidiendo que se entregue, bueno, está escribiéndole la carta a los romanos, ¿no? Que entreguen todo el ser como ese sacrificio vivo, que sea como la ofrenda dedicada a Dios para agradarle, y que no vivan según lo que el mundo les está mostrando, sino que cambien esa forma de pensar y de actuar. Y eso lo hace él para luego empezar a hablar de lo que vendría siendo el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, él empieza como pues ya a adentrarse, digamos, empieza a sacar la relación con respecto al cuerpo, que somos diferentes, bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? Ok, entonces él nos... Entonces tú acabaste de marcar 2 cosas. Lo primero es que él está proponiendo un tema, según lo que te entendí, ¿no? Que puntualmente es presentar los cuerpos en sacrificio. ¿Sí?
Sí. Eso es lo primero que le está diciendo, que presenten los cuerpos en sacrificio. Pues, ¿de qué forma? Vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Y lo otro que tú estás proponiendo es que no se conformen a este siglo. Es decir, que esas son las dos ideas principales de la introducción. Luego estás indicando que a partir del capítulo 3 hasta el capítulo número 7, él va a desarrollar este punto Ujú. y que el capítulo 8 presenta una conclusión, ¿dijiste? El versículo 8 sí es como ya como una, digamos, se podría tomar sí como una conclusión de esos dones, porque pues también está hablando de los dones que el Señor nos ha dado a cada uno, siendo diferentes nos ha dado unos dones para que nosotros los podamos poner al servicio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces él Sí. estaba diciendo que para esos dones, pues el que va a enseñar, que enseñe, el que exhorta, que lo haga, que anime, que lo haga bien, el que reparta, que lo haga libremente, el que preside, o sea, que dirige, que lo haga como debe ser, y que el que es compasivo, misericordioso, pues que lo haga con alegría. Entonces ahí es como una especie de conclusión. Nosotros lo mirábamos así como ya como una conclusión. Bueno, muy bien. Efectivamente, el versículo 8 sí es una conclusión a un tema que él está dando, porque en el versículo número 9, él comienza a hablar acerca del amor, ¿no? Que el amor sea sin Sí, fingimiento. sí. Entonces él está cambiando de tema, aunque sigue hablando a la iglesia, cambia de tema. Sin Ujú. embargo, aunque es una conclusión, el versículo como tal no es de conclusión. ¿Alguien sabe por qué? Pues ¿Cómo así? no le pregunto a la pastora Marta porque precisamente ella misma está diciendo, ¿cómo así que no es? Entonces ya voy a explicar, pero ¿alguien entiende por qué el versículo 8 no se puede indicar como versículo de conclusión? O sea, vuelvo y aclaro, sí es un versículo en donde termina esta parte del discurso, pero no es como tal lo que hemos venido hablando de que es un versículo que concluye el tema, o sea, que da como una síntesis del tema. No, no lo es. Ahí termina, pero él no está sintetizando ahí el tema. Si alguien sabe por qué o sabe cómo explicar esa parte, por favor abra el micrófono. No le quiero pedir que levante la mano porque tienen levantada la mano algunos que ya van a proponer otra división y no quiero que la bajen, sino que la tengan allí para darles la palabra en orden. Entonces, el que sepa, por favor, abra el micrófono y hable. Bueno, yo creo que no es una conclusión porque pues ahí no está terminando el discurso. Si bien es cierto, los versículos 1 y 2 estoy de acuerdo, es como la introducción a todo el texto. El 3 y el 8 están hablando pues de lo mismo que son como los ministerios, los dones que tiene cada persona. Eh, no está concluyendo ahí el discurso que se está dando en ese momento. Entonces, lo que hace es, empieza sobre el mismo discurso como la parte B del, sí, no sé cómo decirlo, del mismo discurso. O sea, no es una conclusión de lo que él viene a decir y no es una conclusión de los versículos 1 y 2. Por eso no podría tomarse como conclusión del texto ese versículo. Digamos, es terminación de este primer bloquecito, pero no es concluyente del discurso que está dando en ese momento Pablo. Eso, Lo muy vamos a bien. encontrar más adelante. Eso, ¿Yo puedo aportar Yo, otra cosita, pastor? claro que sí, pastor, Manuel, por favor. Ya le doy la bueno, Ay, palabra a Pau. Manuel y híjole. luego Pau. Yo, bueno, listo. Rápidamente, este versículo no resalta las palabras claves que nos han dado con anterioridad desde el versículo 1 al 2, que es importante que un versículo conclusivo resalte las palabras claves, o sea, las palabras que se han mantenido como leitmotiv, como unión discursiva, que haga que fluye, en el cual da un encerramiento o una conclusión de esas palabras claves. Segundo elemento, en la forma que se presenta textualmente este verso. Dice, el que, en él, el que,
lo presenta varias veces como un listado de personas que se le agrega unas características que cumplen o no cumplen dentro de lo que ya se manifestó desde la introducción o en el desarrollo de los versículos. Entonces no genera una conclusión porque está al contrario, enunciando, agregando el listado, resaltando de pronto personas que hayan quedado fuera de estas características y además no manifiesta como de pronto la culminación si llegáramos o no tener el amor, no muestra de pronto, no es que no quiero utilizar consecuencias, no sé si hay otra palabra que se quite por consecuencias, sino como el producto, la evidencia, los frutos que se dan de acuerdo si cumplimos o no cumplimos lo que se enuncia en la introducción, que es el amor, que es la entrega, el sacrificio, la santificación, bueno, todos los temas que se quieren hablar ahí. No se da un fruto o una evidencia en el cual dice, miren, si ustedes logran esto, hacen esto, van a terminar, como lo hemos visto en otros versículos, en el reino, serán parte de mi pueblo, son los hijos llamados o son los justos. Es más o menos como darle un giro a la historia de decir, ustedes son esto porque tienen esto y esto y esto que se enumeró en versículo 1 y 2. Ok, gracias Manuel. Entonces Manuel está destacando que no se identifican unas palabras que amarren o que recalquen las palabras que ya se han venido desarrollando desde el versículo 3 hasta el 7, hasta el 8. Pau, ¿ibas a decir algo? Sí, pastor, vemos también algo que me ayuda a identificar cuando concluye un texto, es el cambio de lugar o el cambio de personajes al cual les está hablando. Y aquí vemos que Pablo le está hablando a sus hermanos y no vemos que nos muestre de pronto en el versículo 9 que de pronto cambió el lugar o cambió los personajes a los cuales le sigue hablando. Entonces, pienso que por eso no concluye tan bien. Ok, muy bien. Entonces, bueno, una forma de identificar que se cambia de porción es lo que acaba de decir Paola, que cambie de personajes o que cambie de lugar o que cambie de tiempo. Eso está muy bien. Sin embargo, es importante acotar lo que dijo Marta al inicio, que es, Marta dice, cambia el tema, no el discurso se sigue desarrollando, solamente que cuando uno tiene un discurso, el discurso normalmente toca varios aspectos. En este caso, comenzó tocando el aspecto acerca del cuerpo y luego pasará a hablar acerca del amor. Entonces, bueno. ¿Puedo decir algo, perdón? Sí, ya te iba a dar la palabra. Sí, gracias. Es que creo que Yamile aclaró algo, realmente no es una conclusión, realmente como tal y todo lo que hemos visto no sería una conclusión, ella dice más adelante está la conclusión y es verdad, es como la terminación, digamos, no como conclusión, sino más bien como que ahí se podría terminar ese aspecto que está tratando. Exacto, para sí. Pasar a otro, sí, eso Muy bien. pienso más bien es por Porque ahí. si ustedes recuerdan el ejercicio que hicimos el semestre pasado acerca de la división semántica, de dividir por frases, miren, si hiciéramos eso, como lo planteó Manuel, sería así, versículo 6. ¿Están viendo ahí donde estoy ubicado? Sí, señor. ¿Sí? Entonces dice, de manera que, teniendo diferentes dones, entonces, ¿cuáles dones? Entonces, teniendo diferentes dones, entonces él dice primero, según la gracia que nos es dada, entonces dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora dice, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o sea, como bien indicó Manuel, es como un listado, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. De modo que este versículo 8, organizándolo así, pues con todas las razones que ustedes acabaron de dar y con esta organización que acabamos de hacer, no es algo que concluya el discurso, sino que está terminando es un aspecto, ¿ok?
está dando allí. Así que bueno, me parece pertinente las dos indicaciones que nos ha dado Marta. El primero es la introducción con las dos ideas principales: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, y allí muestra una forma de cómo presentar el cuerpo, y luego que no se conformen a este siglo, sino que más bien, y entonces presenta Pablo la forma en cómo deben vivir, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, por ejemplo, en este punto de la introducción, bueno, no, antes de explicar esta parte de la introducción, quisiera saber si alguien propone otra división antes de continuar. Los que tienen levantada la mano, perdón, miro acá, es Pedrosa, está de primeras, luego Juan David. Ok, son los dos, entonces adelante, Pedrosa. Bien, yo trabajé con Jackie, Jackie me perdonará si me equivoco en los acuerdos a los que hemos llegado, pero nosotras vimos como introducción solamente el primer versículo. El primer versículo primero es un ruego de Pablo, no es cualquier cosa, es un ruego. Y su ruego es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, etc. Y a partir del versículo 2 empieza a decir cómo se presenta cómo presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Lo primero es no conformándonos a este siglo, etc. Y esta parte que está diciendo Marta del versículo, de hecho, introduce el tema del cuerpo como una forma de presentar el sacrificio. Y nosotros no sabemos si esa es la palabra correcta, si es el concepto adecuado, pero lo tomamos desde el versículo, creo que fue del 4 hasta el 8, como una inclusión. Está diciendo un punto de cómo presentar el sacrificio vivo, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y perfecto, y está diciendo, porque así como nosotros tenemos un cuerpo y habla del cuerpo, entonces pareciera que eso fuera una inclusión. Si nosotros quitáramos esa partecita, pues el discurso seguiría siendo una idea perfecta. Pablo está introduciendo el manejo o el desarrollo del cuerpo en cada uno de los dones, y eso podría eliminarse y seguiría siendo una estructura coherente sin necesidad de este desarrollo. Y nosotras pensamos que del versículo 1 al versículo 21, tú me corregirás si estoy mal, Jackie, pero creo que eso fue lo que nosotros tomamos como una idea completa, porque esto es cómo presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios dentro de la iglesia. Nosotros como individuos dentro de la iglesia. Y concluye diciendo, si nosotros dijéramos, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Entonces esas dos ideas son los dos extremos de todo el discurso que se desarrolla, deshilachando cómo se hace eso, cómo no se es vencido del mal, sino vencer al mal por el bien. Eso fue lo que nosotras, grosso modo, encontramos en el estudio que hicimos. Ok, entonces antes de mirar la primera parte de la modificación que ustedes hacen a la introducción, quisiera entender algo. Para ustedes entonces no se partiría, sino va simplemente tal cual como está el primer capítulo, del 1 al 21. Sí. Ok, muy bien. Es decir, que ustedes lo propondrían de esa forma para predicarlo en un solo momento. Sí. Ok, muy bien. Entonces, voy a primero hablar de esa parte. Perdón, qué Sí, pena, señora. ¿puedo agregar algo? Claro que sí. Porque nosotros analizando el tema y viendo el primer versículo vimos como dijo Adriana, es un ruego, un deber urgente e imperativo y necesario para la iglesia. Todo este capítulo es todo referente a la iglesia
de nosotros como cristianos, cómo debemos tener ese deber ante la iglesia, aunque tenga como una inclusión y saca la analogía del cuerpo, hace una analogía del cuerpo, pero si nosotros miramos, era necesaria la analogía. ¿Por qué? Porque él le está hablando a la iglesia y sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, al incluir el cuerpo, él empieza a decir los diferentes miembros con diferentes funciones. Entonces, al agregar el versículo 6 al 8, que es donde empieza a discriminar esos dones, simplemente no es que esté abordando otro tema, sino está como desglosando la función de esos dones en esos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso sacamos un solo bloque, donde, como dijo Adriana, si omitimos el 4, 5 al 8, podemos continuar con el versículo 9 como si partiéramos del versículo 3 o el versículo 4 y comenzáramos desde el 9. Tiene el mismo concepto, la misma idea y va dirigido en un solo propósito, que es un ruego del deber a cumplir urgente, imperativo de la iglesia. Bueno, me gustan esas propuestas así extremas, me gustan, me gustan. Entonces, esto es bien interesante lo que están proponiendo. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir? No quiere decir que el uno está bien o el otro está mal, no. Simplemente es que estamos viendo la forma en cómo cada uno está hilando el texto de manera continua. Por ejemplo, en lo que dijo Adriana y Jackie, lo que están diciendo es, y me gusta la propuesta que están haciendo, ellas están incluso proponiendo que si uno quisiera adelantar el tiempo con el cual uno está predicando, podría omitir incluso del versículo, creo que dijeron que del 3 al 8, o del 2 al 8, del 3 al 8 creo que es, ¿no? Del 4 al 8, porque Okay. habla del cuerpo, y podemos Entonces, seguir con el mensaje. Del 4 al 8 están indicando que se podrían omitir esos 5 versículos y que posterior a ello, entonces, podrían continuar a partir del versículo 9 y no se perdería nada. Esa propuesta está interesante, eso podríamos discutirlo acá entre todos. Luego, quiero hacer una corrección y ese no es el concepto de inclusión. Ese no es el concepto de inclusión. Inclusión, estaba buscando un versículo para recordar, para poder poner un ejemplo, pero en este mismo instante no recuerdo uno. Mateo 1, 23 y 28, 20. Mateo 1, 23, a ver, 1, 23. Ah, sí, gracias. Sí, vamos a ver ese. Entonces resulta que vamos a ir todos a Mateo 23. Ese es básico y no me acordé. Gracias, Yamile, muchas gracias. ¿Qué es una inclusión? Para que entiendan la forma de una inclusión, hay unas palabras, no sé cómo indicar, unas palabras o una frase con la cual inicia un discurso o una narración, ¿cierto? Y entonces la narración se va desarrollando, esa narración va tomando forma, va desarrollando varias partes, ¿sí? Se desarrolla la narración y luego termina con las mismas palabras, ¿sí? Con las mismas palabras o frase con la cual comenzó. Ahora, no quiere decir que sea exactamente igual, pero normalmente se encuentra demasiado en común, tienen los mismos elementos dentro de la frase o dentro de la palabra. Eso es una inclusión, por eso también algunas personas le llaman vulgarmente un sándwich, ¿sí? Porque dentro de las palabras que forman la inclusión, entre esa frase o esas palabras le hacen un sándwich al desarrollo de la narración. En Mateo se ve una inclusión entre Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 1, versículo 23, habla acerca de Emanuel, ¿sí? Claro, antes de la palabra Emanuel se encuentran otras palabras y después de Emanuel pues van a encontrar otras. Sin embargo, ¿qué significa Emanuel?
Vamos a leer el versículo 23 y vamos a mirar, le voy a pedir el favor a Consuelo que lo leas, por favor. Ya, qué pena, John. Antes que sigas, ¿no sería desde el 21? Porque el 21 tiene las palabras más parecidas al 25. Ya vamos a mirar a qué estamos haciendo referencia. Entonces solo leo el 23. Por favor, sí, señora. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien, entonces la propuesta de inclusión que se hace acá es que lo que está marcando el texto de Mateo es que Dios, que este ser que van a ser se va a llamar Emmanuel, o será llamado Emmanuel, porque será Dios con nosotros. Ahora, si nos vamos a Mateo capítulo 28, versículo número 20, entonces se está desarrollando una idea y luego termina Jesús diciendo, léelo por favor, Consuelo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esa es la inclusión que se propone acá, que es que todo el Evangelio de Mateo se desarrolla dentro de qué palabras o dentro de qué frase, que Dios está con nosotros y luego Jesucristo, en donde Él se está colocando como yo estoy, aquí yo estoy, o sea, se está colocando en el lugar de Dios, yo estoy con vosotros. Eso es lo que se llama una inclusión. Ese es un ejemplo. ¿Es claro el ejemplo de inclusión? Pastor, Señora. yo encontré una inclusión ahí mismo en el capítulo 12. Pues no sé si estoy equivocada. A ver, ¿cuál es? Pero, o sea, desde el corte que hicimos del versículo 9 con el versículo 21. El 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y el 21 termina, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Recuerden que les dije que no necesitaban ser las mismas palabras. Entonces, en Romanos, ¿cuál es la abreviatura de Romanos? Romanos, entonces, sí, en Romanos 12, 9, se está proponiendo cuando dice así, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y al finalizar, en Romanos capítulo 12, versículo 21, entonces aquí ya está diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Claro que sí, allí se presenta una inclusión en donde claramente, no, es que no me gusta decir que claramente, en donde está indicando o se ve de manera clara que mostrando el bien con el bien y el mal con el mal. Esto es un estilo de escritura, por ejemplo, Adriana, que es escritora, entonces en Romanos 12:9 lo que está mostrando es lo malo, aquí sí está proponiendo una inclusión, ¿cierto?, donde está diciendo de lo malo, y aquí dice de lo bueno, con el bien. Entonces, muy bien. Eso es una inclusión. Muy bien, Marta, eso lo identificaste muy bien. Les iba a contar que... Pastor John, perdón, señora. Pastor John, lo que pasa es que no quiero que me quede la duda porque yo había definido también al otro como inclusión, entonces sí me gustaría que me aclarara si es así o no. Y es en Romanos 12:10 y Romanos 13:10. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Y en Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Parece que ahí estuviera hablando del mismo concepto del amor hacia el prójimo en cada... Entonces no sé si es una palabra gancho, o una frase gancho, o es una inclusión, o es ninguna de las dos.
Es más bien lo que estás identificando es una palabra clave que él está desarrollando allí. ¿Cuál es? El amor. Y él lo está llevando con una idea puntual que es hacia los demás, ¿sí? Pero no es una inclusión, porque no presenta como una repetición de frase como tal, sino que está diciendo amar los unos a los otros, y en el 10 está diciendo el amor no hace mal al prójimo, o sea, está dándole le está dando un atributo al amor. ¿Cuál es? Que no hace mal, que es bueno, mientras que en el versículo 10 del capítulo 12 está diciendo es un mandato, amaos los unos a los otros con amor fraternal, y ya, pero no está presentando una repetición, digamos, como de palabras. Ok, Entonces, muy bien por haber despejado la duda. listo. Iba a indicar que, por ejemplo, Adriana, que es escritora, ella sabe que cada persona cobra un estilo al escribir, ¿sí? O sea, seguramente si nosotros analizáramos los escritos que nosotros hemos desarrollado, todos tenemos como un patrón, todos tenemos como una forma de escribir, una forma particular, unas palabras que nos identifican. De la misma forma, cuando nosotros leemos la Biblia, podemos identificar esto. Entonces, esto está muy chévere. ¿Por qué? Porque quiere decir que nosotros podemos identificar entonces acá algo. Por ejemplo, que del versículo 9 al 21 hay una inclusión, como lo dice Marta. Y lo que Marta acabó de decir, juntamente, o sea, voy a hacer como un mix entre lo que dijo Marta al inicio, lo que dijo luego Adriana y Jackie, y lo que volvió a decir Marta al final, que es que Romanos capítulo 12 lo podríamos dividir en dos secciones. O sea, usted lo puede predicar en un solo momento, pero podríamos dividirlo en dos secciones. ¿Cuál sería la primera sección? Esa primera sección podría ir del versículo 1 al versículo 8, y luego la segunda sección que va del versículo 10 al versículo 21, en donde gracias a esa inclusión que acabamos de identificar, nos podríamos dar cuenta que la primera sección, la primera parte, está indicando o sea, que el cuerpo es variado, que el cuerpo es diferente. Y la segunda es cómo va a desarrollarse ese amor, cuáles son las pautas de ese amor. ¿Bien? Antes de entrar en el detalle, quiero darle la palabra a Juan David, que la tiene levantada hace rato. Entonces, Juan David, adelante, por favor. Nosotros en el grupo que estamos con Consuelo, con Daniel y mi esposa, dividimos esa sección del capítulo 12 de la siguiente manera. Del versículo 1 al versículo 13 tenemos como nuestra división, ya que en ese bloque de texto de versículos habla acerca de los hermanos en la fe. O sea, obviamente el mensaje está dirigido hacia los hermanos en la fe, en donde habla acerca de los dones y sus usos de ellos, ¿vale? Pero que a partir del versículo 14, nosotros vemos que el discurso, a pesar de que sigue un mismo hilo, empieza ya a no hablar ahora de los hermanos, sino acerca de los enemigos y de la manera como deberíamos tratarlos, por así mencionarlo, es decir, como indicándole que no paguen mal por mal, como que le den el lugar a la ira de Dios, ese tipo de cosas. Entonces sentimos que del versículo 1 al versículo 13 habla específicamente sobre los dones, los usos de ellos y sobre el amor, por supuesto, y ya a partir del 14 ya empieza a un hilo de comunicación un poco diferente, en donde está dirigido exclusivamente como para ese tema de la maldad, o sea, acerca de los enemigos y de cómo tratarle a ellos. Eso fue como lo que determinamos en el grupo. Por favor, indícame, en especial del versículo 14 al 21, ¿cuáles son las partes donde identificaron a los enemigos? El 14 dice, bendecid a los que los persiguen. Luego más adelante menciona, no paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos. Para mí, y esto luego lo consigue en el 20, que dice, así que si tu enemigo, básicamente todas las menciones anteriores eran del enemigo, de una u otra manera, trátale si tuviese hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, y si haciendo esto, ascuas del fuego montarás sobre su cabeza. Venciendo los malos,
no seas vencido de lo malo, sino vence el bien el mal. Entonces, bueno, me quedé en el 19, entonces el 19 dice, no os venguéis vosotros mismos. Evidentemente, si está pensando en que no se venguen es porque hay alguien que les está afectando, ¿verdad? Sino Correcto. dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Luego dice el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, o sea, aquí puntualmente está hablando del enemigo, ¿no? Si tu enemigo Sí. tuviere hambre, si tu enemigo tuviese hambre, y está diciendo cómo tratar al enemigo, ¿no? Si tuviere sed, dale beber, bueno, muy bien. Entonces, bueno, me parece que seccionarlo hasta el 13, o sea, del 1 al 13, está bien por cuanto está indicando algo hacia la iglesia. Sin embargo, está ignorando las subdivisiones que ya se han propuesto. Pero está muy chévere cómo ustedes están identificando este amor hacia los enemigos. Es decir, esto va a nutrir más lo que acabamos de ver hace un momento. Quiere decir que esta sección que indicó Marta, que va del versículo 9, ¿sí? Que va del versículo 9 al 21, podremos ya aquí incluir unas secciones. ¿Cuál sería la siguiente sección? Miremos. Versículo número 9. Versículo número 9 hasta, leamos, por favor, alguien que no haya participado que me ayude leyendo el versículo 9 hasta el 13, por favor. Yo, pastor, ¿sí? Adelante. El amor se hace sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Muy bien. En esos versículos que acabaste de leer, Luz Estela, dime hacia quién está dirigido ese amor que está demandando Pablo. Bueno, nosotros en el grupo teníamos esa división y nosotros lo llamamos como aplicación de cómo servir a los hermanos. Te voy a proponer colocar cómo amar a los hermanos, o bueno, cómo servir. No, voy a respetar lo que estás diciendo. Servir, acá tú estás diciendo cómo servir a los hermanos. Aunque sí puede ser amor, ¿no? No caímos en cuenta. No se note. Vamos a dejarlo así por el momento para proponer, ¿listo? Muy bien. Sí. Del versículo 14, el versículo 14 en adelante, ¿tú ves que hay una diferencia? Sí, nosotros... Desde el 14 al 21 nosotros dijimos que era como la actitud que debíamos, o que sí que debíamos tener ante los hombres. Ante los hombres. Sí. Okay. O sea, incluidos los hermanos. Sí. O sea que entre los hermanos pueden haber enemigos. Sí. Pues, bueno, me imagino, ¿no? Pues, pues dice que hay... ¿Cómo es? Se me olvidó trigo y cizaña, ¿no? Pues me imagino que... No, acuérdate que por el momento estamos con el mismo texto, entonces... bueno. Entonces, estamos allí por el momento con el mismo texto. Bueno, estoy allí respetando la división. Entonces, fijémonos todos que dentro de la inclusión que identificó Marta, se está encontrando ¿qué? Se está encontrando dos divisiones, en donde lo que está diciendo es que lo malo, ¿cómo es que dice el 9? El amor sea sin fingimiento, ¿cierto? O sea, no finjan amar, sino que aborrezcan lo malo y seguid lo bueno. Y luego está hablando cómo deben amar a los hermanos, perdón, cómo deben servir a los hermanos, respetando lo que dijo Luz Estela, voy a poner acá entre paréntesis, amor, ¿cierto? Y luego la actitud ante los hombres, sin embargo aquí voy a colocar ante los que hacen daño. O puntualmente, como dice allí la palabra, ¿no? Persiguen, a los que los persiguen. Después discutimos si nos alcanza el tiempo lo que dice Luz Estela, si puede ser la misma iglesia o no, ¿sí? Mientras tanto lo vamos a dejar así. ¿Cómo servir a los hermanos? Entonces, amor, ¿cómo amar a los hermanos, no? Y ahora
de esta manera ya sabríamos cómo vamos a desarrollar este texto, ¿no? Por ejemplo, entonces, del capítulo 1, perdón, del versículo 1, perdónenme, del versículo 1, ahora vamos a definir algo, ¿qué? La introducción. Entonces, para eso, vamos a mirar acá. ¿Qué dice? Dice, así que hermanos, y fue muy valioso que Adrián y Jackie destacaron lo que es un ruego. O sea, ¿cuál es el ruego? Aquí uno podría proponer la pregunta, ¿cuál es el ruego que está haciendo Pablo? Pablo está haciendo un ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuál es el ruego de Pablo? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Sí? ¿De qué manera? Pues en un sacrificio vivo, en un sacrificio santo, en un sacrificio agradable a Dios, que ese es el culto, ese es vuestro culto racional. O sea, podríamos leer que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, porque ese es vuestro culto racional. ¿Y cómo se presenta en sacrificio el cuerpo? Pues de manera viva, santo y agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Ahora, ellas decían, no, el versículo 2 no es parte de la introducción, sino que allí ya él comienza a explicar. Entonces, ¿cómo deben presentar sus cuerpos en sacrificio? Entonces ellos dicen, no, esto es parte de ese sacrificio. ¿Cómo? Que no se conformen a este siglo. O sea, ese es el sacrificio que le presentamos a Dios, que no se conforme a este siglo. Entonces, ¿cómo? Si no nos confortamos a este siglo, entonces, ¿qué? No, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que para comprobar cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? La cual es agradable y perfecta. Entonces, en el primer versículo dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Ese es el ruego que está haciendo Pablo, ¿sí? ¿De qué manera? Pues no conformándose a este siglo, ¿cierto? Sino transformándose por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y de esa manera van a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Bueno, pues podrían trabajarlo, o sea, podrían trabajar la introducción solamente el primer versículo, solo que, pues yo al igual que Marta también trabajaría el versículo 1 y 2 como introducción. ¿Por qué? Porque Pablo está indicando que, digamos, está diciendo que esto, dice, así que hermanos, o sea, acá está comenzando una nueva pauta, así que hermanos, ¿sí? Y les hace una petición. Con este no os conforméis, está como ahondando esta petición, está extendiendo la petición y está diciendo ¿para qué? ¿Para qué es eso? O sea, esta petición que les estoy haciendo, ¿para qué es? O sea, que esto iría acá. ¿Para qué? Para que comprueben, ¿cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es decir, Pablo lo que está diciendo es, así que hermanos, ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿sí? Y luego, entonces comienza con un digo pues, es decir, ahora está diciendo, en otras palabras, eso es lo que significa ese digo pues, en otras palabras, por la gracia que me es dada, cada cual entre vosotros, y aquí comienza otra sección. No sé si es claro lo que acabé de explicar de la introducción. ¿Sí es claro? ¿Es claro para todos o es enredado? Por favor, sean honestos y cuéntenme. Si usted se siente enredado, diga, mire, yo no estoy entendiendo nada de lo que usted está diciendo, por favor, explíqueme. Sí, es claro. Yo sí te entiendo, no estoy de acuerdo, pero te estoy entendiendo. Lo que pasa es que me parece que por la división semántica que estás haciendo, el presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo no es necesariamente un coma, un punto y coma con no conformarse a este siglo. O sea, más bien no conformarse a este siglo forma parte de ese sacrificio.
está abarcando, entre muchas cosas, que implica presentar el cuerpo en sacrificio vivo. No conformarse a este siglo es una de una lista. Eso, No claro. conformarse a este siglo, no tener mayor concepto, más alto concepto de mí misma que el que debo tener, pensar con cordura. Entonces, ahí hay para mí es una lista que va debajo de presentar nuestros cuerpos con sacrificio vivo a Dios. ¿En dónde, perdóname, en dónde es que está lo de que no tengan un concepto más alto de sí mismos? ¿En qué versículo? Versículo 3. Versículo 3, digo, pues progresión les da. Ok. Bueno, está bien, está bien. Incluso gozarse con los que lloran, bendecir a los que nos persiguen, todo eso forma parte de la lista de propuestas que hace Pablo para presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, porque realmente todo lo que Pablo está proponiendo aquí es un sacrificio. Sí, es un sacrificio vivo. Es verdad, solo que esa introducción yo la estoy extendiendo hasta el versículo 2, solamente es por esto, porque aquí está diciendo ¿para qué? Es decir, hasta acá, él está diciendo ¿para qué hacer esto? Y luego a partir del versículo 3 lo está extendiendo. Sin embargo, claro, si tú en la predicación que vas a hacer lo quieres hacer de esa manera, está bien, está bien. Es decir... Perdón, ¿puedo hablar? Claro, César, adelante. Bueno, yo hablando sobre la introducción, también estoy de acuerdo que es el primer texto, el primer versículo, nos habla de que, pues, que nos ruega que presentemos nuestros cuerpos, ¿sí? Y habla que vivos, santos y agradables, pero dice vuestro culto racional. En otras palabras, tendría que es nuestra razón de ser. Entonces ahí está concluyendo que esa es nuestra razón de ser, ¿sí? Y el segundo, de ahí en adelante ya es cómo, del versículo 2 en adelante. Y por otro lado también estoy viendo que otra inclusión, no sé si de pronto puede ser, el versículo 3 dice que, bueno, dice que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿sí? Y si miramos en el versículo 16, dice, sino asociados con humildes, no seáis sabios en nuestra propia opinión. Entonces, digamos que esto también puede ser podría ser alguna pregunta. Una inclusión porque está hablando... ¿Encuentras palabras en común? No conceptos, sino palabras en común. No, conceptos. Eso, entonces no es una inclusión. La inclusión se determina por palabras en común. Bueno, bien. Entonces, bueno... ¿Yo puedo hacer una pregunta? Claro, Manuel, adelante. Ay, qué pena, es que es un tema sobre la inclusión y estoy haciendo esa pregunta sobre la inclusión. ¿Todavía la puedo hacer o no? ¿O seguimos? Hazla de manera breve y me voy a dirigir acá a la parte de la inclusión para Porque poderla contestar. era muy importante, ya hablaste, o sea, me retomo a la inclusión. Estabas hablando de las características de un texto de inclusión. Dieron un ejemplo, no me acuerdo quién, que dio un ejemplo sobre el versículo 9 y el versículo 21. Pero entonces yo le agradezco enormemente, ¿sí? Por eso era mi importancia antes de seguir, ¿cuál es el propósito de un versículo de inclusión teniendo esas características? ¿Por qué? Porque entonces yo agregaría también el versículo 17. ¿Y en qué manera yo podría terminar o tener un límite en el que los versículos de inclusión terminen siendo el tema, o sea, la línea temática, o terminen siendo un refuerzo para el tema? Entonces, dependiendo del propósito que tú nos vas a dar, definimos entonces que si la inclusión termina siendo la temática en muchos textos, dependiendo del texto, o termina siendo un refuerzo de la temática, ¿sí? Porque es importante, están volviendo otra vez a hablar sobre la inclusión, pero entonces no lo veo claro, que el propósito no está claro. Entonces, por eso quería hacer la pregunta desde esa vez que dieron, no me acuerdo, fue una chica que dio el ejemplo del versículo 9 y el versículo 21. Entonces también metería el versículo 17, metería el otro versículo que es sobre inclusive... bueno, ahorita se me perdieron, pero quisiera que tú nos dieras esa aclaración. ¿Cuál es el propósito de la inclusión? Y gracias por la pregunta, Manuel, porque es muy buena.
El propósito de la inclusión es mostrar el desarrollo de un tema. Luego, si se está desarrollando un tema, pues evidentemente algunas partes de esa frase, ¿cierto? O de esas palabras se van a encontrar dentro del texto, ¿sí? O sea, perdón, dentro de lo que se está desarrollando. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es la importancia de identificar una inclusión? Pues identificar que hay un tema que se está desarrollando y la inclusión va desde el inicio hasta el final. Es decir, como pregunta Manuel, no es, mire, acá también hay una inclusión, y entonces comienza uno a partir la inclusión en diferentes cosas. No, sino que va desde un inicio hasta un final, cerrando toda una idea. En el caso que vimos de Mateo, que lo propuso Yamile, es que al inicio está diciendo que hay un ser, ¿cierto?, que nacerá y que éste será llamado Emmanuel. Es decir, está comenzando la historia del Evangelio de Mateo, indicando que hay un ser que será llamado Dios con nosotros, pero está diciendo será llamado. ¿Sí? Ese ser será llamado. Y luego, cuando termina en Mateo 28, él ya no dice que será llamado, sino que él habiendo dicho, miren, yo recibo toda potestad, ¿cierto? Toda potestad. Es decir, yo recibo toda autoridad. Él está diciendo que está teniendo la misma autoridad. Dios dice, yo estoy con vosotros. Es decir, ya no será llamado, sino que él ya es, ¿quién? El Emmanuel. Él es el que está con nosotros. Es decir, que este es el inicio de ese desarrollo de tema y este es el final en donde se concluye el tema. ¿Es claro, Manuel? Sí, gracias. Ok, muy bien. Entonces, para concluir, voy a dejar, porque como esto no se trata de que esto es una camisa de fuerza, o sea, yo mal haría diciéndole a Diana o a Jackie, no, está mal esa división que ustedes hicieron. No, está bien, porque ellas están identificando allí unas ideas y lo están llevando a un término esa exposición de la palabra. Por eso voy a colocar aquí que la introducción es el versículo 1 y añado el 2 como una segunda opción, ¿cierto? No lo voy a poner aquí como pregunta porque ya se expuso, sino como una segunda opción. Y la segunda parte iría entonces de Romanos 12, versículo 2 o 3, hasta el versículo número 8, en donde ya va a hablar acerca de, pues de hablando de manera general, ¿no? Acerca de las diferencias dentro de los miembros. Así que pregunto, habiendo hecho este ejercicio, Pastora Rocío. Señor. Muy bien. Si tú vas a predicar de Romanos capítulo 12, voy a dejarte aquí esto así, para que no, y ahorita lo vuelvo a dejar como lo tenía. Si tuvieses esta estructura, así, digamos, vas a predicar de Romanos capítulo 12, ¿qué significa que vas a predicar? O sea, mejor dicho, no, cambio la pregunta. ¿Te es útil esa estructura? ¿Te ayuda o no te ayuda? Sí, porque en la introducción estaría viendo lo que es la diferencia entre los miembros y pues, o sea, la estructura me está dando cómo llevarla para que pueda tener, ¿cómo decirlo? Para que pueda tener una línea. Una línea, ok. Entonces sí me serviría, claro que sí, señor. Bueno, listo, Rochito, gracias. Le pregunto a Marcela. Marcela, ¿esta estructura te es útil? Michael, ya llegaste a la casa, te quiero también escuchar. Sí, súper útil porque ya sé de qué tema voy a hablar, porque la introducción me dice de lo que yo voy a hablar. Ahí están las 8 diferencias entre los miembros, o sea, lo que puede servir cada miembro. La conclusión, está todo allí. Cómo servir a los hermanos y la actitud entre los hombres que es con
que los que nos persiguen, con los enemigos, y el amor. Todo está ahí. Bueno, ok, gracias Marcela. Le pregunto bueno, Michael, no sé. Daniel Simbaqueva, bienvenido, Sí. Siempre bienvenido, Daniel, siempre bienvenido. Gracias. Espero estés con Jennifer ahí al lado, y si no estás, por favor, me la saludas. Sí, te la saludo después porque no estamos juntos. Ok, listo. Cuéntame si te es útil esta estructura y adicional a ello, si es claro lo que hemos hablado hoy. Sí, claro, y es muy útil porque ayuda a enfocar muy bien el tema desde lo que quiere decir el texto. Entonces es muy, muy, muy útil. Ok. Gracias, Daniel. Pastor John Bravo. Sí, claro que sí, claro que sí. Precisamente me acuerdo de la predicación del domingo pasado y esto me ayudó muchísimo recordando este tema para darle un orden y para que toda la iglesia y pues hasta yo mismo pueda entender mejor la predicación. No terminamos este tema ni esta parte todavía. La vamos a concluir de hoy en 8, quedándonos pendiente el capítulo 13. ¿Qué vamos a hacer? Van a seguir trabajando en sus grupos y quiero decirles que les doy gracias por seguir trabajando en grupos. Esto hace parte de fortalecer la iglesia, esto hace parte de fortalecer el cuerpo de Cristo. No trabajar solos porque, como dijo Adriana ahorita, eso es un sacrificio. Entonces está muy bien, está muy bien. No es fácil y hace parte de ser iglesia y uno limarse unos con otros. Eso está bien. De hoy en 8, ustedes van a reunir en grupos y dentro de cada grupo van a escoger a 2 personas que quieran predicar de hoy en 8 ese capítulo. Van a tener, pues para no ser para ser consecuente con la predicación, van a preparar una predicación de 10 minutos. 10 minutos, conforme a la estructura. Sé que es poco tiempo, por lo tanto, pues, ¿qué es lo que vamos a mirar? Vamos a mirar realmente lo que vamos a ver es el orden con el cual usted está expresando la predicación. Si en la manera en cómo usted está predicando se le ve esa misma estructura, esa identificación de temas que usted propone, no tiene que ser igual a lo que nosotros acabamos de hablar, sino que usted propone y que se vea de una forma ordenada. Eso es todo lo que estamos mirando, ¿sí? Es decir, no quiere decir que cuando uno va a predicar diga, buenos días, buenas tardes, voy a hacer la predicación, voy a comenzar por la introducción. La introducción es del versículo 1. No, sino que usted haga la predicación normal y nosotros vamos a estar observando si se nota claramente esos puntos. Es decir, si nosotros podemos deducir el orden que usted tuvo en la predicación, si fue una predicación ordenada, si nos llevó a un punto, si nos dejó los aspectos claros. Que creo que en mi caso personal a veces me cuesta mi trabajo. Es decir, yo a veces creo que algunas estructuras de prédica, un bosquejo muy bueno, pero cuando lo voy a predicar, creo que a veces me desordeno. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Seguramente esto le va a invitar a que usted organice la estructura, que usted la tenga de una forma muy clara. Entonces, bueno, Pastora Jackie, levantaste la mano. Sí, Ya la repito. Ya la repito. Ya te dejo, Adrianita, ya te dejo. Solo una pregunta. Esta prédica es sobre el capítulo 13. 12. Ah, eso tenía, 12. Pero es según la división que tú hiciste ahorita, o sea, uno de esos 4 puntos. No, todo el capítulo 12 y nosotros vamos a mirar si podemos identificar, o mejor, si el que va a predicar le da un orden a esa predicación. ¿Ya? Eso es todo lo que vamos a hacer. Ok. Es decir, yo me reúno con mi equipo de trabajo y decimos, listo, vamos a preparar la prédica, es decir, que armamos un bosquejo, de acuerdo a ese estudio que hicimos de las palabras. Fíjense que hasta este momento no hemos dicho, el texto está hablando de esto, o sea, esta es la enseñanza. No, simplemente lo que hicimos fue organizarlo. Pero ya viéndolo organizado, es demasiado fácil sacar la enseñanza. Es muy fácil, o sea, no hay que romperse la cabeza, ¿y cómo es esto? Y yo sé que allá dentro de los grupos, aunque hace un momento pregunté si alguien tenía dudas y ninguno dijo nada, yo sé que allá dentro de los grupos va a decir, no, la verdad, porque yo sí tengo una duda, pero me dio pena decirlo allá. Entonces, yo sé que eso va a surgir allá entre los grupos, entonces muy bien porque allá se van a colaborar.
Entonces, vuelvo y repito, van a armar una predicación del capítulo número 12 teniendo en cuenta un bosquejo o una estructura que se haya elaborado a partir de este estudio que hicimos, ¿bien? Bueno, mis queridos, espero haya sido de provecho esta noche. A mí me ayudó muchísimo. Nunca más me voy a enfrentar a este texto de la misma forma. Se me hizo más fácil para poderlo trabajar. Gracias por presentar diferentes formas de leerlo. Gracias por presentar diferentes variantes, por presentar sus maneras de verlo. Por ejemplo, cuando Juan hizo esa división, en vez de parecer que fuera contraria a lo que habíamos hecho, lo que hizo fue organizarla más. Yo no me había fijado que, por ejemplo, iba un momento dirigido a la misma iglesia y otro dirigido a los enemigos, ¿sí? Luz Estela, cuando hizo la subdivisión, también me pareció genial. Así que muchas gracias. Esto nos nutre demasiado. Si usted va a predicar este domingo y todavía tiene problemas con su predicación, pues mire, aproveche el grupo en el cual usted está y ayudémonos unos a otros para elaborar esa predica. Eso hace parte de ser iglesia. Y mis queridos pastores y pastoras, quiero decirles algo. Por favor, no esperen a que se nos vaya a normalizar esto como antes del coronavirus para rendir el culto. Métanse en la cabeza que esto ya cambió y debemos impulsar la iglesia para que hagan nuevos grupos de estudio, para que aprendan a manejar la tecnología, para que aprendan a hacer grupos de estudio por teléfono con la gente que no tiene acceso al internet, que la gente ahora en vez de invertir en bus para ir a hacer los grupos de estudio, invierta en buenos planes de teléfono con datos, invierta en internet en la casa. Esa es la inversión ahora. Ya no necesitamos desplazarnos, ahora hay que invertir en ello. Entonces, por favor, trabajen eso en sus iglesias, en sus congregaciones. La gente debe entender, no, que yo voy a hacer grupo de estudio cuando vuelva a la normalidad. Esto ya no va a volver a la normalidad. O sea, ya el mundo cambió, entienda eso. El mundo cambió. Aunque se acabara el coronavirus, ya el mundo cambió. Habrá gente que diga, no, yo ya no necesito desplazarme para hacer un grupo de estudio, yo lo voy a seguir haciendo así. Yo, por lo menos, antes para hacer el grupo de estudio en Soacha, allá el grupo duraba 1 hora. Pero en idas y venidas duraba 6 horas. Yo en 6 horas ahora desarrollo 3 grupos de estudio. Yo no voy a ir a hacer eso. Soy más efectivo así. Entonces entiendan que el mundo cambió. El mundo cambió. Habrá lugares donde sí tendremos que ir. No hay lío. Pero el mundo cambió. Entonces usted tiene que impulsar su grupo de estudio, su congregación, los grupos de estudio que usted está dirigiendo de esa manera. Así que comience a revolucionar a la gente, comience a decirle, no, es que yo no sé manejar. Bueno, vamos a aprender, ayúdenle, guíe a la iglesia. Y hay que ir a llegar a más personas. ¿Y cómo hacer que los grupos de estudio permanezcan? Anime a la gente a conectarse, anime a la gente a permanecer. Y usted, por favor, capacítese, tanto tecnológicamente como de esta manera. ¿Bien? Bueno, vamos a orar. Quisiera antes de cerrar que Pastor Clímaco nos indicara qué conclusión le queda de la enseñanza de hoy para mirar si fue valioso este tiempo o no. Buenas noches para todos. Pues puedo concluir que del ejercicio que nos ayuda a tener una organización y nos marca las pautas y las pausas durante la predicación. También que va a ser más fácil exponerlo y que las personas lo entiendan. Y con respecto al mensaje que nos está motivando como sacrificio vivo, pues tenemos una responsabilidad dentro y fuera de la iglesia, los de adentro y los de afuera. Imagínense que yo siempre que hablaba del sacrificio vivo, eso me pasó a mí, siempre que hablaba del sacrificio vivo, era de presenten como sacrificio vivo su cuerpo vivo, santo y agradable. Hasta ahí me llegaba la predicación del sacrificio vivo. Pero ya con lo que hoy vimos es respetar las diferencias con los otros, entender que el otro me complementa a mí como cuerpo de Cristo, entender que yo debo amarlo sin fingimiento, entender que también sacrificio vivo es amar al enemigo. O sea, eso yo dije, oiga, sacrificio vivo yo estaba haciendo un mediocre, ahora tengo que dar más. Entonces, muchas gracias, de verdad que estoy muy agradecido con todos. Por favor, pastor, termine con oración y cerramos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque, como leíamos en Romanos, somos un cuerpo, miembros los unos de los otros con diferentes dones, los cuales tú le has entregado a cada uno. Ayúdanos a edificarnos, ayúdanos a mantenernos firmes y unidos, a hacer tu obra y llevarla a cabo siempre. Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, Señor. Que aún mientras que estudiamos tu palabra,
nos edifiquemos unos a otros. Te damos gracias. Gracias por guardar nuestras vidas. Gracias por colocarnos en los lugares donde nos tienes para llevar tu palabra. Danos lengua de sabios, Señor, para hablar la palabra como conviene, y que siempre tu palabra corra como ríos de agua de vida. Que las personas que la escuchen, Señor, en ellos tu palabra more y ahí se produzca la vida en abundancia. Gracias te damos, Jesús. Amén. Otra cosa que pude concluir hoy es que este texto podría predicarlo sin necesidad de más textos, solo con ese texto. No necesitaría más, solo con ese texto podría enseñar.